Bienvenidos a este viaje en el tiempo. Hoy escucharán la voz de un ciudadano berlinés que en el verano de 1914 vivió los orígenes, el desarrollo y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Una historia que no solo pertenece a Alemania, sino al mundo entero. Soy Hans Müller, un berlinés común, panadero de oficio y padre de familia. En este podcast quiero contarles cómo vivimos aquellos días que cambiaron la historia de la humanidad, desde la euforia de la preguerra hasta el silencio triste del final, cuando ya nada volvió a ser igual. En Berlín de 1914 todo parecía avanzar hacia la modernidad. Las calles estaban llenas de tranvías, cafés repletos, fábricas que no dejaban de trabajar. Muchos hablaban del poder de Alemania, de nuestro emperador Guillermo II y del orgullo de pertenecer a una nación en crecimiento. Pero en los cafés también se comentaban tensiones, rivalidades con Francia, desconfianza hacia Rusia y el frágil equilibrio en los balances. El asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo fue la chispa, y pronto todo se volvió incertidumbre. Recuerdo los desfiles militares, en Unter den Linden, banderas ondeando, hombres marchando con orgullo, familias aplaudiendo. Muchos de nosotros creíamos que la guerra sería corta, que estaríamos en casa antes de Navidad. Yo mismo fui movilizado para el frente occidental con ese optimismo ingenuo. La movilización fue rápida. Miles de hombres como yo subimos a los trenes rumbo a la frontera con Francia. Llevábamos pan, cartas y la ilusión de regresar pronto. No sabíamos lo que nos esperaba. Al principio, todo fue rápido. Marchábamos kilómetros enteros, avanzando por Bélgica y el norte de Francia. Parecía que Alemania lograría una victoria rápida, pero pronto el frente se detuvo y comenzó la verdadera pesadilla. La guerra de trincheras fue inhumana. Vivíamos rodeados de barro, ratas y el constante estruendo de la artillería. El miedo era nuestro compañero. Miedo al gas, miedo a los francotiradores, miedo a no despertar al día siguiente. Recuerdo noches interminables, escribiendo cartas a mi esposa, contándole que estaba bien, aunque en el fondo sabía que cada día podía ser el último. Algunos de mis compañeros fueron enviados al frente del Este, contra Rusia. Allí, las distancias eran enormes, los inviernos crueles, y aunque al inicio hubo victorias, el costo humano fue indescriptible. Millones de soldados y civiles sufrieron. En 1918 intentamos una última ofensiva en el oeste. Avanzamos un poco, pero los aliados recibieron refuerzos de Estados Unidos. El cansancio, el hambre y la falta de recursos nos derrotaron. Poco a poco comprendimos que Alemania no podía ganar. Cuando regresé a Berlín,
En 1919 ya no era el mismo. Muchos de mis amigos habían muerto, otros quedaron mutilados. La ciudad estaba cansada, con hambre, con rabia. El Tratado de Versalles fue duro para Alemania. Pérdidas territoriales, reparaciones de guerra, humillación nacional. La gente se sentía traicionada. En mi corazón había un vacío. Ya no creíamos en victorias rápidas, ni en promesas gloriosas. Todo ese tiempo que estuve en la guerra, todo ese tiempo que estuve en la trinchera, todo ese tiempo esperando a morir, esperando que llegara ese día triste, o simplemente que llegara la victoria. Pero no llegó. Llegó una derrota no solo para los hombres que dimos la vida ya, porque sí, yo no morí, pero mi vida se quedó allá, mi esperanza, mi corazón, mis sueños. Regresé a una Alemania derrotada, que olía a tristeza, que olía a desesperación, solo para darme cuenta que el mundo nos odiaba, nos sentía culpables y querían una indemnización. Pero ¿quién me indemniza a mí? ¿Quién cura mi corazón? Que al final de todo, yo solo estaba cumpliendo órdenes. La Primera Guerra Mundial no solo cambió fronteras, cambió vidas. Perdimos una generación de jóvenes y con ella la esperanza de un futuro sencillo y feliz. Así lo viví yo, Hans Müller, un ciudadano berlinés arrastrado por la tormenta de la historia. Un ciudadano común. Yo era panadero, no era un soldado, no era un guerrero, no era valiente, pero las circunstancias me llevaron a hacerlo. Me obligaron a participar en una guerra que muchos no comprendíamos, una guerra que muchos no queríamos, pero al final luchamos. Quisimos lograrlo, quisimos ganar, pero no fue así. Perdimos, y no solo perdimos vidas, no solo perdimos territorios, no solo perdimos familias, no solo perdimos la esperanza de un futuro mejor, lo perdimos todo, porque el mundo nos culpó, porque el mundo nos señaló y nos pidió pagar una deuda, sin pensar en que nosotros también sufrimos, nosotros también queríamos ganar. Que este recuerdo sirva para no olvidar y sobre todo para que nunca se repita una guerra de tal magnitud, porque la historia recuerda a los vencedores, pero no nos ponemos a pensar el dolor de los que perdieron, porque no solo se perdió una guerra, se perdieron muchas cosas más. Mi país quedó devastado y nos costó recuperarnos. Espero que hoy lo estemos y quiero que conozcan la historia desde el punto de vista del que perdió, del culpable, del señalado, porque la historia no solo tiene una cara, la historia tiene muchas, y espero que aunque nosotros fuimos culpables, que aunque nosotros fuimos los perdedores, la historia nos recuerde con amabilidad, porque solo fuimos hombres, personas, mujeres, niños, buscando el bienestar del país que llamamos hogar.